Bueno, estimados amigos, siguiendo con el programa, es un enorme gusto para mí presentarles a todos ustedes a la prestigiada doctora Araceli Reyes Coayahuitl. La doctora Araceli es adscrita al Servicio de Neurología Pediátrica en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es pediatra formada en el Hospital de Pediatría del mismo Centro Médico Nacional de del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hizo la especialidad de neurología pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. También realizó la especialidad en neurofisiología clínica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Tiene una maestría en investigación, educación y docencia. Es miembro del Comité Local de Investigadores de Salud del IMSS. Es miembro del Comité de Cirugía de Epilepsia en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI del IMSS. Es profesora titular de la especialidad en neurología pediátrica con sede en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Y pues tiene publicaciones varias de trabajos de investigación en epilepsia refractaria. De tal manera, vean ustedes, tiene un amplio currículum, una distinguida doctora, y pues cedo la palabra a la doctora Reyes, quien nos hablará sobre fármacos antiepilépticos para crisis generalizadas y crisis focales. El hablar de los medicamentos para la epilepsia es sin duda una plática que pues va a ser de gran interés para todos y en manos de una experta en el tema, como es la doctora, pues tengan ustedes por seguro que vamos a aprender mucho. Adelante, estimada doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy la doctora Araceli Reyes Coayahuitl, neuróloga pediatra y neurofisióloga clínica, adscrita al Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica a participar en este congreso. Y en este momento vamos a abordar la parte de fármacos antiepilépticos para crisis generalizadas y crisis focales. Si bien ya en otras charlas han comentado algunas cuestiones de epilepsia, me parece importante tomar en cuenta algunos puntos importantes. Debemos de saber que pues, la epilepsia ya es denominada como un problema de salud pública desde el 2001 por parte de la OMS. En el mundo hay 50 millones de personas con epilepsia y en México tiene una prevalencia de 349 a 680 por 100,000 habitantes. Bueno, si bien sabemos que la epileptogénesis es una situación importante que debemos de saber en cuanto a la fisiopatología de la epilepsia, lo más importante es definir que hay un desequilibrio entre los mecanismos de inhibición y excitación a nivel neuronal, ya sea por medio de iones, receptores o incluso neurotransmisores. Como antecedentes, sabemos que existen organismos que buscan unificar criterios para tener un lenguaje universal respecto a la epilepsia, como es la ILAE, y en nuestro país el capítulo mexicano de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, así como el programa prioritario en contra de la epilepsia que forma parte de este último. Dentro de definiciones, ya el doctor Reséndiz nos hizo favor de dar algunas cuestiones, algunas definiciones referente a las crisis epilépticas, que bien sabemos que es una presentación transitoria de signos o síntomas que son debidos a una hiperexcitabilidad neuronal. Y que bien la epilepsia pues es un desorden cerebral crónico que se caracteriza por precisamente la predisposición a desarrollar crisis epilépticas. Dentro de la definición clínica operativa de epilepsia, es decir, en la parte práctica ya como tal, en la práctica clínica, debemos de saber que es una enfermedad cerebral que se define por las siguientes circunstancias: que sean al menos 2 o más crisis no provocadas con una separación mayor a 24 horas, que sean crisis no provocadas con probabilidad de presentar nueva crisis durante los siguientes 10 años, con un riesgo de recurrencia alrededor de 60%, o que haya un diagnóstico de síndrome de epilepsia o síndrome epiléptico, también llamados síndromes electroclínicos. El riesgo de que se presente una nueva crisis epiléptica va a depender de varias circunstancias. Cada paciente va a ser diferente y va a tener circunstancias que nos van a dar cierto riesgo.
Después de una crisis no provocada, el riesgo de presentar una nueva crisis es del 40 al 52%. Con 2 crisis no febriles no provocadas, la probabilidad incrementa hasta un 73% en un lapso de 4 años. Debemos de saber que la epilepsia no se cura, no es una enfermedad que se pueda curar, pero sí debemos de tener en cuenta la definición de crisis resuelta o epilepsia resuelta. ¿Cuándo es una epilepsia resuelta? Cuando los sujetos con un síndrome epiléptico dependiente de la edad han superado la edad correspondiente al síndrome que estamos abordando, o en aquellos que se han mantenido con crisis, sin crisis, durante los últimos 10 años, que no han tomado medicación antiepiléptica durante al menos 5 años. También podemos hablar de aquellos que han mantenido, se han mantenido libre de crisis durante los últimos 10 años o que no han tenido esta administración antiepiléptica. Dentro de las definiciones que es importante saber para abordar realmente lo que son los fármacos y el tratamiento de la epilepsia, debemos de tomar en cuenta el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico es un conjunto de características definitorias que se dan por medio de la edad, la aparición de síntomas, tipos de crisis, factores precipitantes, etiología, algunas situaciones neuropsicológicas, genéticas y hallazgos en el electroencefalograma. La ILE en el 2010 nos dice que además, si bien el electroencefalograma es una herramienta muy importante que nos ayuda a hacer diagnósticos, a corroborar diagnósticos o incluso hacer diagnósticos diferenciales, hay ciertos patrones que se definen o que definen a los síndromes epilépticos, pero el ILAE nos dice que, bueno, estos patrones totalmente reconocidos pueden quedar de lado si es que tenemos las otras características en los pacientes para poder definir el síndrome epiléptico. También debemos de tomar en cuenta que existen comorbilidades en estos tipos de epilepsia, en los tipos de crisis y de síndromes epilépticos, y que la etiología, bueno, la conocemos como estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria y desconocida. La ILAE ya realizó unos cambios en el 2017, en donde tenemos en forma general las crisis de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. Todas ellas con unas características motoras o no motoras. Y también existe la parte de una epilepsia focal que evoluciona a crisis epiléptica bilateral. Hay un grupo de epilepsia que no es clasificado porque no entra en ninguno de estos grupos que hemos mencionado. Esta es la versión extendida en donde cada uno de nosotros podemos identificar cuáles son aquellas que tienen un inicio motor, las que conocemos comúnmente como las crisis atónicas, clónicas, el espasmo epiléptico, las crisis hipercinéticas, las mioclonías, las tónicas, los automatismos. El inicio no motor, aquellas que recordemos eran las crisis anteriormente llamadas parciales complejas y que tienen también algunos descriptores como sensitivos, cognitivos, de tensiones de conducta, emocionales y autonómicos. Importante que en el inicio generalizado de las crisis no motoras ya existen lo que son las ausencias con sus diferentes variables y que debemos de tener también en cuanto al tipo desconocido que existen también síntomas motores y síntomas no motores. Aquí solamente coloco lo que son los descriptores de las conductas durante las crisis focales, que son de tipo motor, los automatismos, los sensitivos, cognitivos, autonómicos y emocional o afectivo. Hay algunos cambios que se han realizado en ciertos conceptos y que es importante que todos nosotros los conozcamos para poder definir o para poder nombrar a las crisis de manera adecuada. Dentro de los más importantes tenemos que anteriormente se decía que el paciente estaba inconsciente, actualmente se dice que hay alteración de estado de conciencia, las crisis parciales se convierten en crisis focales, parcial simple con focal consciente, parcial compleja, con focal con alteración de estado de conciencia, las crisis discognitivas, que son también de esta misma que hemos comentado antes, las que llamábamos secundariamente generalizadas como focal con evolución a crisis epiléptica bilateral, y los términos idiopático por genético, sintomático por metabólico estructural y el criptogénico que se define como de causa desconocida. También dentro de los síndromes epilépticos que habíamos comentado, la ILAE nos aporta esta situación en donde tenemos los síndromes que son dependientes de edad. Desde la edad neonatal, la infancia, la parte de escolares, la adolescencia y adulto y algunos síndromes que son familiares.
Antes de continuar con la parte o empezar ya la parte medular de la charla, que son los fármacos antiepilépticos, vamos a ver algunos ejemplos para identificar cuáles son los fenómenos realmente epilépticos y que no tengamos el error de que demos tratamiento a eventos paroxísticos no epilépticos, lo cual ha sucedido en algunas ocasiones. Tomamos algunos ejemplos de la ILAE que amablemente lo tiene en su página para personal médico y que en este caso vamos aquí a abordar. Tenemos aquí un paciente en el cual se le está realizando un electroencefalograma, como lo vemos aquí, y hay un incremento del tono, aparentemente de las extremidades, denominado en el electroencefalograma con descargas, y que con una actividad focal a nivel de frontal del lado derecho, que tiene que ver con esta actividad motora que se vio en el video del lado izquierdo. Hay otros fenómenos o algunos tipos, algunas enfermedades en las cuales se manifiestan con crisis epilépticas, como es la encefalitis de Rasmussen, en donde vemos una actividad clónica focal. Estos pacientes llegan a ser un estado epiléptico focal motor y que, bueno, también es importante definirlos. Aquí podemos observar una adolescente que se encuentra haciendo su actividad, está monitorizada, como lo podemos ver en esta parte, con un estudio de electroencefalograma, nada más que no tenemos el video. Solamente en la parte clínica podemos encontrar que se empieza con fenómenos de gran amplitud, en los cuales denominamos como crisis mioclónicas, y posteriormente con un incremento del tono, como lo podemos ver aquí, de forma generalizada, es decir, inicia con crisis de tipo mioclónico y posteriormente con una crisis tónica generalizada. No podemos dejar de lado algo que no vemos en la práctica clínica frecuente, que son los espasmos epilépticos, como lo vemos en la edad del lactante, en donde hay un evento de espasmo precisamente, que pueden ser en extensión, en flexión o mixtos, que intervienen las 4 extremidades. Que lo identificamos nuevamente. Y ese es el fenómeno. Vamos a entrar de lleno a lo que es el tratamiento farmacológico. Para esto debemos de tener en cuenta ciertas generalidades. Esto lo conocemos perfectamente por la parte de farmacología que todos hemos llevado en la facultad, pero que es bueno que tengamos en cuenta para nuestro haber. En cuanto a biodisponibilidad, es la fracción de dosis administrada que puede alcanzarse a nivel del torrente sanguíneo. Por definición, una biodisponibilidad después de la administración endovenosa es de un 100%. Esto va a variar dependiendo de la vía en que se administre un fármaco. La vida media es el tiempo necesario para reducir el nivel sérico a la mitad después del término de la absorción y de la distribución de cualquier fármaco. En este caso estamos hablando de los fármacos antiepilépticos. La unión a proteínas plasmáticas también es importante porque después de la absorción los fármacos se van a unir de porcentaje variable a estas y solo la fracción libre es la que va a atravesar la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que aquel fármaco, aquel metabolito que no se une a estas proteínas es el que va a tener la acción que nosotros estamos esperando. Vamos a poner un ejemplo. El 90% del DFH del ácido valproico circulan unidos a proteínas. El aumento de la fracción libre de estos fármacos puede determinar signos de intoxicación. De ahí que eso nos puede orientar a ciertos efectos secundarios que pueda tener el paciente y lo podemos determinar en ocasiones con esto que es los niveles séricos de los medicamentos. La vida media de eliminación es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del medicamento sea reducida a la mitad. El parámetro farmacocinético más importante para determinar el intervalo de administración de dosis diarias es precisamente la vida media de eliminación.
Las variaciones de tratamiento en pediatría van a depender de algunas cuestiones. En cuanto a la absorción, depende de la edad, del vaciamiento gástrico, de la integridad del intestino, del tiempo de tránsito intestinal y del pH. En cuanto a su distribución, de la cantidad de agua corporal, la cantidad de grasa y músculo y la unión del fármaco a las proteínas, como lo habíamos comentado anteriormente. En cuanto al metabolismo, la teoría dice que en niños es igual que en adultos. Sin embargo, bueno, hay algunas cuestiones específicas por edad, principalmente a nivel o en la edad neonatal, en donde sí hay cambios con respecto a algunos fármacos específicos. ¿Cómo vamos a saber cuál es el fármaco ideal para mantener o para controlar o tratar las crisis epilépticas? Primero debemos identificar que el fármaco debe ser un agente seguro, debe de tener una biodisponibilidad satisfactoria, una absorción enteral, una vida media larga, principalmente esto para poder facilitar la adhesión terapéutica, ya que sabemos que una causa de descontrol de crisis es precisamente la falta de apego al tratamiento, que tenga una cinética lineal, una escasa unión a proteínas plasmáticas, porque decíamos que la parte libre es la que va a atravesar la barrera hematoencefálica, una ausencia de inducción e inhibición de enzimas, la ausencia de metabolitos activos y o tóxicos para evitar la parte de los efectos secundarios, una excreción renal como fármaco inalterado. Esto nos va a ayudar para poder identificar cuál es el fármaco ideal. Importante también mencionar que en cuanto al tratamiento de crisis epilépticas, el 65% de los niños con epilepsia de reciente diagnóstico va a lograr un control sostenido de estas crisis. Hasta el 20% va a requerir combinación de diferentes fármacos antiepilépticos y del 20 al 40% va a ser resistente a fármacos. Esto pues va a definir o va a tener diferentes causas, entre ellas situaciones de tipo estructural, metabólico, algunos síndromes epilépticos bien establecidos. De los fármacos antiepilépticos conocidos o los más frecuentes que tenemos incluso en nuestro país, tenemos la carbamazepina, etosuximida, clonazepam, fenitoína, fenobarbital, la cosamida, la motrigina, levetiracetam, oscarbazepina, topiramato, valproato, vigabatrina, perampanel, clobazam, gabapentina y rifinamida. Algunos de ellos no están dentro del cuadro básico de algunas instituciones y otros, pues bueno, tienen cierto costo elevado. Sin embargo, todos ellos han pasado por una riguroso estudio para poder determinar que son eficaces para cierto tipo de crisis. No vamos a verlos todos de manera secuencial, pero sí los vamos a ir asociando a cierto tipo de crisis para que esta charla sea un poquito más dinámica. Vamos a hablar del tratamiento de las crisis focales. Debemos de saber que las crisis focales son la mayor cantidad o se presentan más frecuentes, son el tipo de epilepsia más frecuente en forma general. Esas crisis focales decíamos que pueden tener una alteración del estado de conciencia o sin alteración de estado de conciencia. Y pueden tener unas manifestaciones de tipo motor y no motor. En general, hablamos con los últimos trabajos que se han realizado y ciertos análisis que se han realizado por parte de la ILAE y también por el estupendo trabajo que ha realizado el programa prioritario para la epilepsia. Podemos valorar nosotros que este tipo de crisis se pueden manejar con monoterapia de primera línea, con medicamentos como son la gabapentina, la lacosamida, la lamotrigina, la oscarbazepina, la pregabalina y el topiramato. Se habla, y como todos nosotros sabemos, incluso en medicina general, que pues el valproato es uno de los medicamentos que por excelencia se puede utilizar. En este caso es un tipo se puede utilizar como monoterapia alternativa, este medicamento que he comentado. Debemos de saber también que hay síndromes epilépticos focales autolimitados, anteriormente llamados benignos, en los cuales no requieren tratamiento farmacológico como parte de su seguimiento o como parte de su vigilancia. Sin embargo, esto es un poco complicado porque siempre que hablamos a un familiar acerca de epilepsia, es importante que ellos entiendan o se les oriente de forma adecuada cuáles son aquellos que requieren tratamiento y cuáles no. El tratamiento, en caso de que sea necesario, porque hay algunas excepciones, debe ser totalmente individualizado y comúnmente se utiliza oscarbazepina, valproato o levetiracetam para su manejo.
Aquí vamos a estar manejando algunas tablas en donde lo que quise abordar es la parte de las indicaciones de cada uno de los fármacos, como son los que mencionamos anteriormente, las dosis en las que se administran, el mecanismo de acción y los efectos secundarios que nosotros podemos enfocarnos o debemos de vigilar de forma importante. La gabapentina comúnmente se utiliza en medio general como para pacientes con dolor neuropático. Sin embargo, sí tiene un efecto en crisis focales con o sin alteración de la conciencia, cuya dosis en niños de 3 a 12 años va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso dividido en 3 dosis o hasta llegar a 25 a 35 miligramos por kilogramo día. De aquí tenemos nosotros que su mecanismo de acción va a influir en la reducción del flujo de calcio en las terminales presinápticas, impidiendo la liberación de glutamato. En este caso también habla de la sustancia P, por eso se utiliza en cierto tipo de dolor neuropático, y efectos secundarios más importantes son la somnolencia, la ataxia, el mareo y la fatiga. De la lacosamida sus indicaciones es a nivel de para manejo de crisis focales, con o sin evolución a crisis epiléptica bilateral. En niños se utiliza 1 miligramo por kilogramo dividido en 2 tomas. Actúa de manera selectiva inhibiendo los canales de sodio y voltaje dependientes de inactivación lenta. También tiene como efectos secundarios mareo, cefalea, náuseas, diplopia, vómito, inestabilidad en la marcha. Es importante valorar el intervalo PR porque puede incrementar lo puede prolongar, puede haber fibrilación o flutera auricular o psicosis, pero en menos del 3% de la población. La lamotrigina es otro de los medicamentos que comúnmente utilizamos y es fácil de conseguir. Se puede utilizar en epilepsias refractarias, terapia adjunta en mayores de 2 años para crisis focales, crisis tónico-clónicas generalizadas. Se puede utilizar como monoterapia incluso en mayores de 16 años. La dosis sin valproato se va desde 2 miligramos hasta 5 miligramos por kilogramo de peso al día, porque este medicamento se puede combinar con el valproato, y cuando podemos utilizarlo solo, pues puede ser hasta 25 miligramos al día. Comúnmente se utiliza así solo en adultos. Debemos de saber que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje y también bloquea la liberación de glutamato, así como los receptores NMDA. Puede dar como efectos secundarios cefalea, náuseas, vómito, diplopia, mareos, ataxia, temblor. Las carbamazepina se utiliza en crisis focales y generalizadas tónico-clónicas. Puede utilizarse como adyuvante con otros fármacos. En niños su tratamiento se inicia con 10 miligramos por kilogramo de peso y en la dosis de mantenimiento puede llegar hasta 50 miligramos por kilogramo de peso. Bloquean los canales de sodio y dentro de sus efectos secundarios también está la somnolencia y la cefalea y el mareo. Como podemos ver, estos son los efectos que comparten varios fármacos antiepilépticos y que debemos de tomar en cuenta. Hablando de la pregabalina, se utiliza para terapia adyuvante para crisis focales con o sin alteración de estado de conciencia y con o sin evolución a crisis epiléptica bilateral. La dosis va desde 150 hasta 600 miligramos día divididos en 2 a 3 tomas. Es un análogo del GABA, se va a unir a una subunidad auxiliar de canales de calcio dependiente de voltaje y va a desplazar potencialmente el H3 de gabapentina. Sus efectos secundarios más frecuentes son el mareo, la somnolencia, como algunos otros fármacos antiepilépticos. El topiramato, que es uno de los que se utiliza también para crisis focales, como lo hemos mencionado anteriormente, se puede utilizar como monoterapia, iniciando dosis de 0.5 miligramos kilo día cada 12 horas, hasta llegar incluso a 9 miligramos por kilogramo día. Algunos de la literatura nos habla hasta 12 miligramos por kilogramo día, pero una dosis eficaz y recomendada es hasta 9 miligramos por kilogramo día. Es el antiepiléptico que mayor cantidad de mecanismos de acción tiene a nivel neuronal, porque modula los canales de sodio dependientes de voltaje, potencia además corrientes GABA-A, bloquea receptores AMPA-cainato, tiene una acción a nivel de los canales de sodio tipo L, de calcio, tipo L, inhibe la anhidrasa carbónica y puede disminuir los niveles elevados de glutamato. De ahí que se puede utilizar para algunos otros padecimientos, como por ejemplo la migraña. También tiene como efecto secundario lo que son la marea, el mareo, la ataxia, la somnolencia, nerviosismo,
parestesias, que es uno de los fenómenos también por los cuales los pacientes pueden llegar a acudir o suspender el fármaco. Es importante que los comentemos, algunos de ellos son reversibles conforme va pasando el tiempo. Es muy importante mencionar también que el inicio de los fármacos se realiza de manera gradual con la finalidad precisamente de evitar todos estos efectos secundarios que hemos estado mencionando. El valproato, que es por excelencia nuestro medicamento que más utilizamos, al menos a nivel institucional y en México, es un fármaco de primera elección para las crisis generalizadas, nos hablan, aunque podemos decir también que se pueden utilizar para crisis focales como terapia alternativa, como lo hemos comentado. Se utiliza con una dosis inicial de 10 a 15 miligramos por kilogramo día, en 2 a 3 tomas, de preferencia 3 tomas, porque decíamos que la vida media de eliminación es importante y en caso de topiramato va de 8 a 12 horas. Entonces, comúnmente se deja 3 tomas para evitar que haya ese lapso en el cual se quede sin niveles séricos adecuados el paciente. Este medicamento también tiene muchos efectos o muchos mecanismos de acción en los cuales encontramos el incremento de niveles cerebrales de GABA como inhibidor GABA-T, incremento del ácido glutámico, el bloqueo del flujo dependiente de voltaje en sodio. También tenemos que a nivel del tálamo tiene un efecto sobre los canales de calcio tipo T. Al principio que damos este medicamento puede producir anorexia, náuseas y vómitos, pero posteriormente puede incrementar el apetito. Con un incremento de peso puede causar transaminasemia, rash cutáneo, caída del cabello, algunas situaciones de temblor fino, sedación, ataxia, encefalopatía, pseudoatrofia cerebral con un tratamiento crónico. También debemos de vigilar los niveles de leucocitos y de plaquetas, que son otros de los efectos secundarios que puede tener el valproato. ¿Qué hablamos sobre las crisis generalizadas? En cuanto al tratamiento en crisis generalizadas, igual que el anterior, debe ser un tratamiento totalmente individualizado. Debemos de tomar en cuenta la edad, tipo de crisis, tolerabilidad, disponibilidad del uso del fármaco, que eso es muy importante, ya que algunos pacientes no cuentan con algún tipo de seguridad, ya sea social o algún tipo de apoyo de institución pública, que bueno, debemos de tomar como parte de su abordaje y de su tratamiento aquellos que sí puedan encontrar, que sí puedan usarse o que sí puedan conseguir los pacientes y en general, pues todos los otros cuestiones que hemos mencionado en este apartado. Como tal, decíamos que anteriormente que el valproato sigue siendo el fármaco de elección para cualquier tipo de crisis generalizadas. El levetiracetam y el topiramato son otros de los fármacos que podemos utilizar y debemos evitar la carbamazepina, la gabapentina, la lamotrigina, carbazepina, fenitoína y vigabatrina, porque pueden estas precipitar crisis tónico-crónicas generalizadas o crisis mioclónicas. Es importante mencionarlo ya que comúnmente en los lugares en donde llegan los pacientes, en los lugares de atención, el primer medicamento que se tiene a la mano es la fenitoína. Y si bien tiene buena respuesta con estos características de crisis generalizadas, pueden también precipitarlas. Entonces es importante que tomemos en cuenta este apartado para que evitemos cuestiones que confundan o que confundan principalmente diagnósticos o que nos empeoren el estado del paciente. El valproato ya lo había mencionado anteriormente, pero es importante que lo tengamos en cuenta y ya decíamos que dentro de una de las cuestiones que debemos estar vigilando pues es la función hepática, la parte de lo que son los niveles de leucocitos y de plaquetas, para que si en caso de que haya alguna cuestión de alteración a este nivel, pues se pueda evitar su uso. Tenemos el levetiracetam que se puede utilizar como monoterapia en crisis focales, como terapia adjunta en crisis focales con o sin alteración a crisis bilaterales, y en pacientes con mioclonías también se puede utilizar, o con pacientes con crisis tónico-crónicas generalizadas. En niños menores de 12 años o menores de 30 kilos, podemos iniciarlo a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo 2 veces al día, con un incremento de 10 miligramos cada 5 a 7 días, llegando a un máximo de 60 miligramos kilo día, como sucede también
Con el valproato, que hace un momento omití decir la dosis máxima, que puede llegar hasta 100 miligramos por kilogramo. El valproato también, perdón que me regrese, pero es importante también mencionarlo, que puede utilizarse como impregnación, como un fármaco para impregnar a los pacientes con crisis que se han estado presentando de manera frecuente o aquellos que llegan a un estado epiléptico, con una dosis de carga de 20 a 40 miligramos por kilogramo, que se va a administrar de 5 a 10 minutos, ¿ok? Regresando nuevamente al levetiracetam, el máximo de administración, dice en la literatura, es 60 miligramos por kilogramo día. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser un poco más, siempre y cuando tengamos la vigilancia específica, en este caso, de la función renal, que ante pacientes que tienen alteraciones a este nivel se tiene que hacer un ajuste. ¿De acuerdo? Se une a la proteína 2A de las vesículas sinápticas. Dentro de sus efectos secundarios es la somnolencia, astenia y fatiga. El topiramato no lo voy a mencionar, ya lo hemos mencionado anteriormente, y debemos de vigilar pues todos los efectos secundarios que hemos comentado. En cuanto al tratamiento farmacológico de síndromes epilépticos, me parece importante tener este apartado, ya que algunos fármacos pueden exacerbar ciertas crisis que componen estos síndromes epilépticos. Decíamos que hay síndromes electroclínicos o síndromes epilépticos que son dependientes de la edad y que cada uno de ellos tiene características especiales. Dentro de la etapa neonatal tenemos a la encefalopatia mioclónica temprana, que como su nombre lo dice, su principal característica son las mioclonías. Tenemos brote supresión, al igual que en el Ohtahara, en el electroencefalograma. El tratamiento es con ACTH y esteroides, y en este caso es refractaria al tratamiento. El síndrome de Ohtahara tiene crisis tónicas asimétricas y asincrónicas, el 75% de evolución en la West, y en ellos podemos utilizar ACTH, levetiracetam y fenobarbital. Dentro de los esteroides podemos utilizar prednisona y metilprednisolona, aunque no se ha especificado completamente cómo es su uso o cuáles son su mecanismo directo a nivel neuronal, sí debemos de saber que tiene un efecto inmunosupresor y antiinflamatorio a nivel de síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Se dice que disminuye la inflamación, por lo que suprime la migración de leucocitos y polimorfonucleares que pueden estar incrementando la permeabilidad capilar y con ello, pues, incrementar la excitabilidad neuronal. Tienen efectos secundarios que ya conocemos, principalmente a nivel de la glucosa. La CTH es otro medicamento que se puede utilizar en síndrome de West o en encefalopatía mioclónica temprana. Tiene todas estas implicaciones. A partir del mes, a menores de 2 años, se puede iniciar a 0.25 miligramos día con administración intramuscular, de 2 a 5 años de 0.25 a 0.5 miligramos, y a partir de los 5 años y menores de 12 años, de 0.25 a 1 miligramo al día. ¿Ok? Su mecanismo de acción de la CTH se desconoce a nivel de lo que son los espasmos epilépticos, pero se tiene que hay alguna acción en lo que es el neuropéptico excitador que tiene una mayor potencia en los lactantes. Dentro de sus efectos secundarios tenemos la hipertrofia cardíaca, las alergias graves, el retardo de crecimiento y la hipertensión arterial, por lo que es importante que se dé seguimiento y vigilancia en este sentido. Del síndrome de West, todos sabemos la triada: espasmos epilépticos, retraso psicomotor, ipsarritmia, y de primera línea tenemos la CTH, que ya hemos hablado anteriormente, la prednisolona, que también hemos comentado, el topiramato como una tercera opción, y posteriormente el valproato. La vigabatrina no se comenta como primera elección a menos que los pacientes tengan datos de esclerosis tuberosa. Entonces ahí sí es un fármaco que se podría utilizar de primera opción para estos pacientes. Ya vimos este video, por cuestiones de tiempo lo voy a omitir, pero bueno, es precisamente en cuanto a los espasmos que habíamos platicado. La vigabatrina, que es uno de los medicamentos que comentamos que se puede utilizar en West, se puede utilizar también en pacientes con epilepsia focal, idiopática o estructural. Debemos de saber que su dosis es de 40 a 100 miligramos por kilogramo día, y se une a la enzima GABA transaminasa, que es la responsable de la degradación de GABA, aumentando pues su acción a nivel neuronal, y con efectos secundarios como son la somnolencia, mareo, fatiga, temblor, algunas anormalidades visuales, por lo que se debe también de evitar su uso de forma crónica, o si tenemos algún otro fármaco de elección en pacientes con epilepsia.
El síndrome de Lennox-Gastaut, que manifestaciones clínicas las conocemos perfectamente, con crisis polimórficas, lo que son el retraso psicomotor y en el electrofuncional menor a 2.5 Hz. El tratamiento de primera línea es el valproato, pero debemos de saber que este tipo de síndrome no responde con monoterapia, entonces se tiene que tener una terapia coadyuvante con levetiracetam, con clobazam, topiramato o incluso dieta cetogénica. El clobazam, que es uno de los que no hemos mencionado, es coadyuvante en epilepsia focal o aquellas que no responden a un tratamiento inicial. La dosis en mayores de 3 años es de 5 miligramos al día y de mantenimiento de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo. Es un agonista de los receptores GABA y actúa también sobre los canales de calcio y de sodio. Como efectos secundarios son la amnesia, el insomnio, la agitación, la agresividad, depresión. Otro síndrome que debemos de tomar en cuenta es el síndrome de Dus, que tiene manifestaciones con crisis atónicas mioclónicas. En el electro podemos ver polipunta onda lenta. Y el tratamiento de elección, nuevamente el valproato, como nuestro medicamento estrella, pero se puede también asociar con benzodiazepina, cetosuximida, lamotrigina, levetiracetam y topiramato. Aquí podemos ver un paciente en el cual presenta crisis atónica, solamente para que le identifiquemos, lo estamos viendo en este momento, y con cambios en el electroencefalograma. Letosuximida es un medicamento de primera elección en crisis de inicio generalizado tipo ausencia, pero decíamos que puede utilizarse en crisis mioclónicas, crisis atónicas y en crisis tónicas. En menores de 6 años se puede iniciar con 15 miligramos por kilogramo día y se puede ir aumentando hasta llegar a 15 a 40 miligramos por kilogramo. El mecanismo de acción es a nivel de los canales de calcio, a nivel del tálamo, que va a bajar, cuyo umbral va a disminuir con su administración. Además de que tiene una acción GABAérgica. Efectos secundarios tienen náusea, vómito, sedación, mareo. El síndrome de Dravet es otro de los síndromes que podemos ver comúnmente de manera especial en la consulta, cuyas manifestaciones son de tipo motor, con movimientos crónicos, afectan lados alternos del cuerpo, tienen sacudidas mioclónicas, ausencias atípicas, crisis epilépticas focales, y tiene antecedentes de crisis febriles. El tratamiento de elección aquí es importante que veamos que aunque comparten el mismo mecanismo de acción o ciertos mecanismos de acción, el manejo con valproato y topiramato ha resultado eficaz, así como el manejo con ACTH, esteroides, dieta cetogénica e inmunoglobulina. Las crisis de ausencia, tenemos que son crisis generalizadas no motoras, con desconexión del medio, con recuperación ad integrum, con punta onda lenta de 3 Hz de forma generalizada, y cuyos manejo es cetosuximida o valproato como parte de manejo, ya que su fisiopatología tiene que ver con los canales de calcio a nivel de tálamo, y estos dos medicamentos actúan a ese nivel. Solo para que tengamos en cuenta un poquito lo que son las crisis de ausencia, esta paciente tiene su registro electroencefalográfico y aunque está con los ojos cerrados, en algún momento los llega a abrir y no hay una adecuada conexión con el medio. Posterior a que pasa el evento, la paciente sigue haciendo su actividad, como es lo característico en las crisis de ausencia. En la mioclónica juvenil tiene manifestaciones clínicas, como sabemos, de crisis mioclónicas, ausencias típicas, tónico-clónica generalizada, y el tratamiento de primera línea va a ser el topiramato y el valproato. Deben de evitarse carbamazepina, gabapentina, oscarba, fenitoína y vigabatrina, ya que pueden precipitar algunos de ellos crisis de ausencia o mioclonías. La mención especial que quiero hacer, ya casi por terminar, es de la fenitoína, ya que es un medicamento que tenemos de muy fácil acceso. Este es para crisis focales y generalizadas, está contraindicado en ausencias y mioclonías, en síndrome de Lennox y algunas encefalopatías epilépticas infantiles. Se puede utilizar como en estado epiléptico de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. En neonatos se utilizan dosis hasta de 10 miligramos y en niños hasta 8 miligramos por kilogramo de peso. Tiene que ver también en lo que son el transporte del sodio a través de la membrana, y como efectos secundarios tenemos el nistagmo, la ataxia, el estupor, encefalopatía. Y el fenobarbital, que también se llega a utilizar todavía y con buena respuesta en los pacientes con epilepsia neonatal, como lo vemos aquí, con crisis focales también, tónico-clónicas generalizadas,
En los neonatos se utiliza de 2 a 5 miligramos por kilogramo, lactantes hasta 8 miligramos por kilogramo, y lo que hacen es tener un aumento de inhibición del GABA. Su principal efecto secundario es la sedación, aunque también pueden haber otros efectos como hiperactividad, trastorno del ánimo, entre otras cosas. Para terminar esta charla, me gustaría poner estos puntos clave que la doctora Pozo Alonso en el 2013, en uno de los artículos que hizo del tratamiento con medicamentos antiepilépticos, lo puso como parte de la elección del tratamiento antiepiléptico, pero me parecieron muy importantes y muy acertados para que podamos hablarlos. Es importante saber que la eficacia relativa a la tolerabilidad, las interacciones medicamentosas y seguridad a largo plazo son factores muy importantes en el momento de seleccionar el primer antiepiléptico. La elección del medicamento debe basarse, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones durante la charla, en el tipo de crisis, en el síndrome epiléptico, la edad, sexo, peso, antecedentes incluso psiquiátricos o algunas comorbilidades que tienen estos pacientes. Se debe iniciar el tratamiento con un solo medicamento, con un mínimo de dosis. No es correcto iniciar 2 medicamentos al mismo tiempo y con dosis altas o dosis mínimas. Primero se debe iniciar un solo medicamento e ir aumentando de forma gradual de acuerdo a la frecuencia de crisis y a la aparición de efectos secundarios. Si este primer fármaco es pobremente tolerado o tiene efectos secundarios importantes, debe de sustituirse por otro. Si este antiepiléptico es bien tolerado, pero no logra el control de crisis epiléptica, podemos aumentar o podemos más bien agregar otro fármaco con diferente mecanismo de acción de preferencia con la finalidad de cubrir todo lo que sabemos en cuanto a la epileptogénesis. Sabemos que se pueden combinar 2 a 3 fármacos antiepilépticos. Después de 3 fármacos epilépticos, no hay una evidencia que nos diga que hay un porcentaje de mejoría. En los primeros fármacos podemos encontrar una mejoría de mayor o puede tener una eficacia del 50 al 60%, en el segundo de 20%, en el tercero del 10% o menos, incluso al 5%, y posterior a ello ya no tenemos un rango que nos hable de efectividad. Debe considerarse antiepilépticos con diferentes mecanismos de acción, como lo decía anteriormente, y la disminución de la dosis de uno o más medicamentos antiepilépticos puede facilitar la introducción de un segundo o tercer fármaco, siempre haciendo estas combinaciones adecuadas y tomando en cuenta todos los puntos que hemos comentado anteriormente. Hasta aquí es mi charla, espero que sí haya sido entendida. Es hablar de fármacos antiepilépticos y su tratamiento en relación al tratamiento de crisis epilépticas es realmente muy amplio, pero tratamos de ver los puntos más importantes y que se vayan con la información adecuada para poder identificar una crisis, identificar cuáles son los fármacos de primera línea para ese tipo de crisis o de ese síndrome epiléptico y entender que estos fármacos pueden combinarse de manera, de diferente forma, siempre y cuando tengamos en cuenta los mecanismos de acción, la vida media, todo lo que hemos comentado anteriormente. Les agradezco mucho su atención y les dejo mi correo para cualquier duda o comentario que tengan.